Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el capítulo del sistema linfoide y ya vamos a hablar de órganos linfoides. La última sesión terminamos lo que era sistema inmunitario adaptativo y todos los órganos linfoides que vamos a revisar a partir del día de hoy contienen a las células que hemos revisado en clases pasadas de inmunología. Los órganos linfoides se van a dividir en dos. Tenemos los primarios por un lado, secundarios por otro lado. Los órganos linfoides primarios son centros de especialización donde nuestras células del sistema inmunitario, aparte de formarse, de proliferar, van a adquirir su capacidad inmunitaria, van a salir inmunológicamente competentes. En cambio, los órganos linfoides secundarios o llamados periféricos son aquellos en los cuales se va a crear un ambiente en el cual las células inmunitarias van a poder reaccionar entre sí o reaccionar contra células ajenas, contra antígenos, y de esa manera producir una reacción inmunitaria. En sí ya entran en contacto con los antígenos. Los órganos linfoides primarios son los siguientes: la médula ósea pre y postnatal, el hígado prenatal y el timo. Y los órganos linfoides secundarios vienen a ser los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide relacionado con las mucosas, donde se encuentran las amígdalas. Vamos a describir ahora al timo. Vamos a empezar por el timo. Acá ya tenía un esquema de lo que es este órgano. Hay un ósculo. El timo se encuentra en la parte superior del mediastino, un poco por encima del nivel de los grandes vasos relacionados con el corazón. Está constituido por dos lóbulos, cada lóbulo sus lobulillos. Y vamos a ir viendo los puntos importantes de este órgano. Hay muchas diferencias entre los órganos linfoides. Hay diferencias tanto funcionales como morfológicas, ya que son órganos parecidos. En la práctica nos basamos solamente en lo que podemos observar morfológicamente. ¿Y por qué se parecen tanto estos órganos linfoides? Pues el nombre de linfoide viene de linfocitos, que es la célula que predomina en estos órganos. ¿Y cómo se observa un linfocito? Un linfocito se observa de un formato esférico, con su núcleo también esférico, pero este núcleo ocupa casi todo el protoplasma. De esa manera. Y si podríamos observar varios linfocitos, pues vamos a ver esta apariencia así, punteada, una apariencia punteada. Estos son los lobulillos típicos. Están llenos de timocitos. Podemos llamarlos como timocitos también. Ahora estoy hablando de linfocitos T. Se encuentran en todo el interior del parénquima. El parénquima del timo está constituido por timocitos y otras células que las vamos a ir describiendo. El aspecto es similar, por eso es que son parecidos estos órganos linfoides, por su aspecto punteado. Entonces vamos a ser muy claros en las diferencias que tienen estos órganos, ya que son parecidos. Vamos a terminar de rellenar este lobulillo típico. Así. ¿Listo? Es un órgano linfoide primario.
anotamos eso. Es encapsulado. Esta es la cápsula y estas son las trabéculas del tejido conectivo. Esta es la cápsula que se continúa y cubre todo el timo. La cápsula lo que va a hacer es proteger a este órgano, tiene que protegerlo. Es una cápsula fibrosa, como la tienen varios órganos linfoides. Y a partir de esta cápsula se van formando las trabéculas y de esa manera se delimitan los lobulillos. Vamos a ir viendo las partes. Esta es la cápsula. Estas son las trabéculas. Todo esto es un lobulillo. Y si observamos un lobulillo, vamos a ver dos regiones. La periférica, que es la corteza, y la parte central, médula. Otra característica que tiene el timo es un órgano linfoepitelial. Tiene características tanto de tejido linfoide como características de tejido epitelial combinadas en un solo órgano. Bueno, las características de tejido linfoide se refieren a los timocitos y las características de tejido epitelial a unas células llamadas retículo epiteliales. Las vamos a ir viendo. Células retículo epiteliales. Están en todo el parénquima, tanto en la corteza como en la médula, y las vamos a ir conociendo. Primeramente en la corteza. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Son las tres primeras variantes de estas células. Según su localización, la tipo 1 se encuentra justo en el margen, donde empieza la cápsula. Sería el límite entre la cápsula y el parénquima. Lo que estaría haciendo esta tipo 1 sería aislar, ¿no? Aislar el tejido conectivo del parénquima, que está ahí adentro. El parénquima es la masa de células, timocitos. Tipo 2. Justamente la retículo epitelial tipo 2 está en el medio, en el centro mismo de la corteza. Y la tipo 3 en el margen de la corteza. Si hacemos una división entre corteza y médula, la tipo 1 más periférica, tipo 2 centro de la corteza, tipo 3 límite de la corteza con la médula. Las tres células están entre los timocitos de la siguiente forma. Como son retículo epiteliales, están formando redes, así, con sus prolongaciones. Y entre estas células epiteliales, los timocitos. Así están entremezcladas. Las tres células de la corteza, las retículo epiteliales 1, 2 y 3, lo que van a hacer es aislar
a los timocitos, a aislarlos para que puedan madurar, ya que en esta corteza se produce la maduración de timocitos. Tienen que adquirir su capacidad inmunitaria acá. Y esta corteza se ve más oscura, de un color más intenso, porque tiene más cantidad de células acá que están en proceso de maduración. Una vez que maduran estos timocitos, van a pasar a la médula. De la médula podrán viajar a otros diferentes órganos linfoides. Y justamente esta tipo 1 va a ser la que va a formar lo que se llama la barrera hematotímica. ¿Qué es esta barrera hematotímica? Se refiere a las células reticuloepiteliales alrededor de un capilar. Si el capilar está aquí así, las células reticuloepiteliales tipo 1 lo que hacen es cubrir el capilar. Envuelven al capilar así, con un fin, ¿no? ¿Cuál será la finalidad de poder envolver un capilar? Aislar a este capilar, separarlo a este capilar de los timocitos que están acá afuera, porque acá están los timocitos. Lo que hace la barrera hematotímica es evitar que antígenos extraños, células extrañas ajenas, puedan ingresar de la sangre hacia la corteza. No pueden estas células en proceso de maduración entrar en contacto con antígenos, están recién adquiriendo su capacidad inmunitaria, por lo cual hay que aislarlas, hay que separarlas de la sangre, porque por medio de esta pueden ingresar moléculas, pueden ingresar antígenos a estas células y hay que evitar eso. Esa es la barrera hematotímica, formada por las células reticuloepiteliales tipo 1, cubriendo a capilares continuos. Acá hay que hablar de capilares continuos. Estos son capilares continuos. ¿Cuál es el trabajo de la tipo 2 y de la tipo 3? Lo que van a hacer estas dos células es presentar MHC tipo 1, también el MHC tipo 2. Lo que hacen es presentar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Recordamos nosotros sistema adaptativo. Un linfocito T, para que pueda considerarse maduro inmunológicamente, debe tener la capacidad de identificar el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad nos indica que es una célula normal de nuestro organismo. Aquí, la barrera hematotímica impide de que puedan ingresar antígenos, moléculas extrañas. Solamente pueden ingresar células que muestren epítopos propios, es decir, que muestren proteínas propias de nuestro organismo, como son el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Estas células están presentando estos complejos tipo 1. El tipo 2 será por células presentadoras de antígenos. Están presentando pero sus propias proteínas. Esto es para que estos timocitos puedan identificar a nuestras células y puedan reconocernos y no nos ataquen.
Si no se podrían identificar los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, se perdería la tolerancia inmunitaria y se producirían enfermedades autoinmunes. Y esto de facilitar la presentación de moléculas propias de nuestro organismo es gracias a un factor aire. El factor de transcripción aire. Este factor facilita la presentación de moléculas propias de nosotros a nuestros linfocitos T para que puedan madurar, para que lleguen a madurar. Mientras la tipo 1 está evitando de que entren en contacto con células o con antígenos. Todo eso acontece en la corteza. Y resulta interesante de que la mayoría de los timocitos no llegan a su madurez total. Aproximadamente un 98% no llegan a su madurez total y en esta se induce a la apoptosis. Se induce a la apoptosis a estas células. ¿Y cómo no han podido llegar a madurar? Acá está. Porque estas células no han sido capaces de identificar estos complejos de histocompatibilidad. Entonces, inmunológicamente no están preparadas. Y hay que desecharlas, hay que fagocitarlas, hay que destruirlas. Para eso tenemos macrófagos. No solamente en el timo existen timocitos, también hay macrófagos. También hay células retículo dendríticas. Todo eso está aconteciendo acá en la corteza. Aún así, ese porcentaje bajo de timocitos que han madurado, que son muchos, pasan acá a la médula y de la médula viajan a otros órganos linfoides y se van a formar lo que llamamos como zonas timodependientes. Las zonas timodependientes, como está indicando acá, dependen del timo para el depósito de linfocitos T. ¿Cuáles son? Primero, en los ganglios linfáticos, para corteza. Esa es una zona timodependiente. Otra, vaina periarterial. ¿De qué órgano? Del vaso. Vaina periarterial de la pulpa blanca esplénica. Y una tercera zona timodependiente. Las placas de Peyer. Las placas de Peyer se encuentran, puede ser en el apéndice o en el ilion. Vamos a estudiarlos más adelante. Son zonas timodependientes, estas tres. Dejamos la corteza y ahora vamos a pasar a la médula. En la médula tenemos las reticuloepiteliales tipo 4, tipo 5, tipo 6. Son en la médula, ya no en la corteza. Tipo 4. Acá vamos a hacer la médula. La tipo 4 va a formar una red que va a delimitar corteza
médula. La 3 y la 4 están juntas, van delimitando corteza y médula. Tipo 5. Se encuentran en toda la médula, sin un lugar específico. Y la tipo 6, que va formando los corpúsculos de Hasal. Es un detalle estructural, los corpúsculos de Hasal. En la práctica, la presencia de los corpúsculos de Hasal es algo determinante para poder identificar timo. Y justamente esos corpúsculos de Hasal se van a localizar en el centro de la médula. Son bien acidófilos, se tiñen de color rosa, con eosina. Están constituidos por células reticuloepiteliales tipo 6. Estas. Corpúsculos de Hasal. Los corpúsculos de Hasal no tienen una explicación de cómo se han formado. Al microscopio se las ve como un conjunto de membranas. Ese es un corpúsculo de Hasal. Se cree que es una región de muerte celular. A veces existen depósitos de sales minerales, calcificación en estos corpúsculos de Hasal, pero lo que sí se ha demostrado de estos corpúsculos de Hasal es que pueden producir hormonas. Estoy hablando de la linfopoietina. También produce hormonas el timo. Acá está, linfopoietina. ¿Cuál es la función de la linfopoietina? Esta hormona va a inducir a que estos timocitos en la corteza puedan llegar a madurar y especializarse en sus variedades. En sí, lo que hace la linfopoietina en la maduración de los timocitos es formar marcadores de superficie. ¿Qué son los marcadores de superficie? Son proteínas típicas propias de cada linfocito T. Por ejemplo, un marcador de superficie muy conocido es el CD4, que corresponde a la misma célula CD4. Otro marcador de superficie es CD8, también es otra variedad de linfocito T. O CTL, CT95. Esos son marcadores de superficie. La linfopoietina logra eso, de que un linfocito sea memoria, CD4, CD8, regulador. La linfopoietina está ayudando a la maduración de los linfocitos. Y el factor aire también, de alguna forma, colabora a que puedan madurar estos linfocitos y de que no ataquen a nuestro propio organismo. Gracias al factor aire se presentan los complejos de histocompatibilidad, se presentan proteínas propias y no se produce la enfermedad autoinmune. Son importantes tanto el factor aire como la linfopoietina en el proceso de maduración, de selección de marcadores por los linfocitos T, de identificación de lo propio e identificación de lo ajeno también. Todo eso sería en relación a nuestras células epiteliales. A la vez ya hemos estado hablando de las funciones del timo. Formación de zonas timodependientes, maduración de timocitos, formación de marcadores, especialización de timocitos, linfopoiesis,
función que tiene el timo. Producir hormonas, otra función. Produce hormonas, el timo. Y una característica que le hace diferente al resto. Órgano linfoepitelial. Características linfoides y de tejido epitelial. Así como produce hormonas, también el timo está bajo el efecto de otras hormonas que se producen en algunas glándulas endócrinas. Son las siguientes. Acá me voy a hacer espacio. Glucocorticoides. Somatotropina. Y la tiroxina. Bien, glucocorticoides son hormonas que se producen en la glándula suprarrenal, en su corteza. El efecto que tienen los glucocorticoides en sí en todo el sistema inmunitario, y hablando acá de los linfocitos T en el timo, es de inhibir la proliferación de los linfocitos, evita la linfopoiesis. Eso es lo que hace. Está disminuyendo la capacidad de proliferación. El glucocorticoide sí es una hormona en base a la cual se fabrican fármacos antiinflamatorios, glucocorticoides, que son inmunodepresores por esa misma razón, de evitar que se formen clonas de linfocitos. Somatotropina, la hormona del crecimiento. Esta, por el contrario, más bien va a inducir a la formación de células, a la formación de linfocitos. Un efecto opuesto a los glucocorticoides. Tiroxina. La tiroxina de la tiroides, ¿no? La somatotropina es de la hipófisis. La tiroxina de la tiroides lo que va a hacer es activar a las células reticuloepiteliales para que puedan ayudar a la maduración de los linfocitos. Estas hormonas también tienen efecto entonces sobre el timo. Algo interesante sobre este órgano primario que es el timo es el hecho de que sufre un proceso de involución, una atrofia. Después del nacimiento, llegamos a la pubertad. Hasta la pubertad, aproximadamente entre los 10 hasta los 15 años, el timo habrá llegado a su máxima actividad funcional. Está bastante activo el timo. Incluso antes ya de la pubertad comienza la involución de este órgano. Va a ir reduciendo de volumen, de tamaño. Con la edad, con el paso del tiempo, va a empezar a haber infiltración de tejido adiposo en su interior, y al final este órgano se va a llamar o denominar resquicio de lo que era antes, bien pequeño. Pero ese resquicio del timo, con infiltración de grasa y bien pequeño, reducido 4 veces a su volumen, todavía sigue funcionando. Histológicamente sigue funcionando, sigue teniendo parénquima en medio del tejido adiposo y va a poder seguir formando zonas timodependientes, va a poder seguir madurando a los linfocitos. Claro que no lo va a hacer como un adolescente, pero sigue funcionando en un adulto mayor, 50 años, 60 años, sigue en actividad este órgano. No es considerado tampoco un órgano vital. Bien, hemos terminado timo. La siguiente sesión ya vamos a comenzar con ganglios linfáticos, con vaso. La sesión de hoy sería solamente hasta acá, jóvenes. Bien, que tengan buenos días.